Hola a todos. Hoy vengo a hablaros de la problemática en nuestros platos y también de algunas características técnicas. Este post lo hago a petición de Jordi Fité, que así me lo pidió, como resumen y como comentarios sobre el tema. Quisiera hacer más que patente que no quisiera crear ninguna polémica, pero esta es mi humilde opinión y esto es lo que hay. Algunos problemas de nuestros platos y cápsulas. Enumero. Ajuste del arco de la cápsula en los orificios del portacápsulas. Ajuste del paralelismo de la cápsula en los orificios del portacápsulas. Ajustes de azimut vertical y horizontal en nuestra cápsula y brazo. Ajuste del arco de la longitud del brazo. Ajuste y equilibrado longitudinal del brazo. Ajuste de la altura de nuestro brazo y cápsula. Ajuste de compensación del peso de la cápsula. Ajuste de la fuerza de apoyo de nuestro brazo y cápsula. Ajuste del anti-scatting de nuestro brazo y cápsula. Ajuste horizontal del plato. Ajuste verticalidad del plato. Ajuste y control de velocidades de rotación. Ajustes de la fluctuación de las velocidades de rotación. Ajustes y control de la velocidad angular. Posible ruido de la red eléctrica. Posible ruido por rotaciones del motor. Posible ruido de arrastre motor y plato. Posible ruido y problemas de electricidad estática en la goma, en el platen, en la cápsula, etc. Posibles acoples del entorno del plato y cápsula. El ancho de banda, la fuerza de apoyo, la separación entre canales, la distorsión por intermodulación, el equilibrio entre canales, las disonancias, distorsiones e inexactitudes causadas por cada uno de estos ajustes y o los posibles errores en ellos. Limitaciones técnicas propias del medio. Frecuencia de resonancia del brazo cápsula. Bajo nivel de las cápsulas y sus posibles inconvenientes por preamplificador en las bobinas móvil y preamplificador en las de imán móvil. Limitaciones y posibles errores en las correcciones RIA. Limitaciones y posibles errores de masterización del medio. Un disco de vinilo tiene un rango dinámico máximo de unos 60 dB. Insisto, rango de dinámica de unos 60 dB. Ya no hablamos de la relación señal-ruido que está por los suelos. Un CD de unos 95 dB. Un fichero FLAC o DSD sobre los 105 dB. Y la música en vivo entre 100 y 150 dB. Por supuesto, también debemos de tener en cuenta las características y limitaciones técnicas propias, por ejemplo, de otros medios como el CD, el Super Audio CD o el DVD audio. Características y limitaciones técnicas propias de los ficheros, transmisiones y streamers digitales. También cabe destacar que para mí los surcos del vinilo tienen el calor y timbre de lo analógico. Pero el surco es asimétrico, de tal forma que los movimientos laterales representan la suma de los dos canales estéreos y los movimientos verticales representan la sustracción o resta de ambas señales. La suciedad es más que inevitable, ya que el polvo microscópico pegado por electricidad estática u otros elementos en la superficie se hace más que patente. Esa suciedad es la principal fuente de la fritura del sonido del vinilo y que muchos, por supuesto, añoran. Como decía, tan imperfecto y es el mejor soporte de música, tremenda nostalgia. ¿Qué suena mejor? ¿Un vinilo o un CD? Los aficionados al vinilo afirman que el sonido del CD es frío y metálico y falto de rango dinámico, mientras que los defensores del CD afirman que los efectos principales del vinilo son su crepitar y la distorsión armónica o por otros motivos.
El oído humano tiene un rango dinámico de unos 120 dB. Aunque en una habitación no sonorizada en silencio tiene un nivel de ruido del orden de los 20-25 dB. Y por encima de los 100 dB la mayoría de las personas sentimos dolor. Un disco de vinilo tiene, como ya he dicho, un rango dinámico de tan solo 60 dB. Un CD de música de unos 95 dB. Un fichero FLAC o DSD sobre los 105 dB. Y la música en vivo entre los 100 y los 150 dB. Al margen de la psicoacústica, que estudia cómo percibimos la música en oídos, razón de un anterior post, se pueden realizar comparaciones técnicas más o menos objetivas. Por ejemplo, utilizando una tarjeta de captura y el programa de análisis correspondiente, tomo varios vinilos de los que también dispongo copias en CD. Evidentemente pueden ser de diferentes masterings y de diferentes procedencias, pero esto es lo que ocurre. Digitalizo el sonido ofrecido por el vinilo a un muestreo de 96K y una resolución de 24 bits. Creo honestamente que más que suficiente. Hago lo mismo con el sonido analógico ofrecido desde mi CD y lo comparo con el sonido digital real propio del CD, obtenido con Extract Audio Copy, que está muestreado a 44,1 y evidentemente a 16 bits. Los resultados son más que interesantes e inquietantes. Lo primero que hay que recordar es que el espectro audible del oído humano de una persona joven y sana es de 20 a 20.000 ciclos, aunque depende mucho de la persona y de su edad, evidentemente. Los niños pequeños, por ejemplo, suelen oír frecuencias mucho más altas que la gente de mediana edad y sobre todo la gente de una cierta edad. La mayoría de personas adultas no superan más allá de los 15-16K, 17K como mucho, pero hay quienes alcanzan los 30K. De hecho, hay personas que llegan a oír el sonido ultrasónico de los pitos para adiestrar a los perros. En un CD se muestra la música a 44,1K para garantizar la resolución perfecta, por el teorema de muestreo de Nitschke-Shannon, de frecuencias de hasta 22,05 kHz, más allá de lo que una persona o el oído humano estándar puede oír. Además, los estándares de high-end exigen una reproducción perfecta de estas frecuencias de muestreo. Aún así, muchos tweeters de calidad alcanzan frecuencias de reproducción cercanos a los 30-35K. Por ejemplo, los tweeters de cinta o los tweeters piezoeléctricos. Los formatos de DVD audio o Super Audio CD, que permiten frecuencias de muestreo más altas, hasta los 192K en el caso del DVD audio, son solo para profesionales que quieren jugar con el sonido en el estudio. Los estudios sobre acústica humana indican que las personas normales no pueden distinguir en absoluto entre el sonido producido por un DVD audio o un simple CD. Cada canción, con la canción más famosa de la banda sonora de Carros de Fuego, de Vangelis, comparé la copia digital exacta, EAC, con la del CD y la del vinilo. El resultado es que el rango dinámico del LP es mucho menor que la del CD, evidentemente, y que a su vez es menor que la copia digital, como era de esperar del reproductor de CD, altera el sonido grabado, evidentemente. La causa básica del ruido de fondo es la reproducción del LP. Sin embargo, cuando se estudié el ruido de fondo y en silencio, se observó que el ruido del CD pasa de 88 a menos 108 dB debido a la tarjeta de captura, bruscamente alrededor de los 20K. Sin embargo, el ruido del LP no supera este salto y es más bajo que la del CD en las frecuencias entre 1K menos 84 dB y 10K menos 96 dB. La razón por la que el rango dinámico del CD es mejor que la del LP es que el ruido del LP a baja frecuencia es mucho mayor por debajo de 500 Hz, siendo de hasta menos 50 dB.
Por tanto, para frecuencias altas en el vinilo da un mejor sonido que el CD, que lo supera en bajas frecuencias. Creo que el alto ruido de bajas frecuencias en el vinilo podría ser debido a la copia del máster original, Original Master Recording en mi caso, y que quizás ha sido procesada digitalmente previo a su uso para grabar el CD con objeto de minimizar o de eliminar dicho ruido. Utilizando la canción de Café Blue in the Style Council, comparé el CD con una copia remasterizada digitalmente y de su LP. El rango dinámico del CD remasterizado es muchísimo mayor que la del CD original y que a su vez es algo peor que la del LP original. En cuanto al espectro de la señal del LP, alcanza frecuencias de casi los 40K, cuando el CD original y el remasterizado se cortan bruscamente alrededor de los 20-22K. El CD remasterizado presenta una banda de ruido alrededor de los 22,5K debido a la técnica del dithering utilizada para reducir el ruido en la remasterización. Dudo que las frecuencias por encima de los 25K en el vinilo sean parte del sonido original grabado y que podrían ser afectados debido al sistema de reproducción del propio vinilo. Por eso, en la siguiente comparación, comparo el LP con un DVD audio. Se utiliza What's New de Linda Ronstadt y comparo el LP con un DVD audio. El DVD audio está muestreado a 192K y a 24 bits de resolución, que remuestreo evidentemente a 96K para poder comparar con el LP. El rango dinámico del DVD audio es mucho mayor, sin ningún tipo de dudas, que la del LP, pero lo que realmente llama la atención es la comparación en el espectro. El DVD audio fue grabado de la misma cinta máster, en este caso, que el LP, y presenta una banda de ruido alrededor de los 29 kHz que no existe en el vinilo y que no tiene su origen en la cinta máster, sin ningún tipo de duda. Comparando el espectro del vinilo con el del CD audio, entre 20 y 29K, se observa que el vinilo no reproduce nada bien estas frecuencias, pero evidentemente las reproduce, cuando un CD no lo haría. Quizás ahí radica la gran ventaja del LP con respecto al CD, la reproducción de frecuencias grabadas en la cinta máster por encima de los 20K. Aún así, el DVD audio da un sonido de mucha mejor calidad que el vinilo para dichas frecuencias, audibles evidentemente solo para personas con más que buen oído, esas personas que decíamos que pueden oír y escuchar más allá de los 20K. No me refiero en absoluto a los audiófilos, me refiero a los golden hair que realmente pueden oír ese pito para entrenar a los perros. No otros que evidentemente, haciéndoles una audiometría, no llegan más allá de los 17-18K. Resultados similares se obtienen en la comparación entre el LP y el superaudio CD y el audio en DVD vídeo. En resumen, el vinilo suena mejor que el CD porque tiene un rango dinámico relativo, aunque tiene niveles de distorsión y de ruido muchísimo superior a muchas y ciertas frecuencias. El vinilo reduce ciertos ultrasonidos grabados en la cinta máster de audio, aunque no con la calidad con la que se reproducen los formatos de audio de altas frecuencias de muestreo como el DVD audio o el superaudio CD, aunque estos ultrasonidos no son audibles evidentemente, como ya he dicho, para la mayoría de personas. Creo que el responsable del calor que se asocia al vinilo, a diferencia del frío y el metálico que algunos acusan al digital, será por la distorsión y el rango dinámico relativo en el vinilo. Este último factor depende más del ingeniero de sonido que del propio formato. Sobre todo en las pruebas realizadas son mayores en el vinilo que en los formatos digitales. Insisto, incluso que el Super Audio CD y el DVD-A, pero las pruebas evidentemente no son concluyentes, no corresponden a un estudio estadístico serio en mi caso, y eso más de uno
lo dirá y lo acusará. Mi comentario es que todo el mundo digital se puede considerar un perjuicio. Para los aficionados al vinilo podría ser todo lo contrario, un beneficio. Por otro lado, y como habéis indicado muchos de vosotros, la mayor diferencia entre un vinilo de hace 30 años y un CD de ahora es cómo se grabó, mezcló y masterizó dicha música. Un álbum de hoy en día tiene que sonar bien en múltiples medios y como ya vimos en un anterior post, esto es arduamente difícil. Tiene que sonar bien en la radio, en el coche, en una discoteca, en un bar repleto de gente, en tu salón de casa, en un vinilo, en un CD, en las plataformas de streaming, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por lo que ya he dicho, se ha tenido a grabar la música con muy poco rango dinámico fuera de la también mencionada guerra del volumen. Un sonido muy normalizado. El problema, en este caso, es que la mayoría de las veces a volumen bajo se escucha realmente fatal y a volumen alto se pierde calidad. Y eso es todo por hoy, que no es poco. Quedo abierto, como siempre, a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte. Será puntualmente respuesta. Recordad, si os ha gustado, dadle al like. Como bien os digo, es súper importante para la supervivencia del canal. Compartid el post, ayudáis a que el canal crezca. Suscribiros si no lo estáis ya. Y acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad en el canal. Gracias y nos veremos el próximo viernes en un nuevo capítulo también súper interesante de A las 8 estrenamos. Hasta entonces y que tengáis una muy buena y feliz semana.